Buenas tardes, ¿qué tal, xente? Bueno, estamos en el Valle Bajo de Peñamellera, en la Braña de la Pipa, como podéis ver, un lugar espectacular. Y en el Valle Bajo, en el pueblo de Alevia, que es precisamente donde nosotros arrancamos para hacer esta ruta, cuenten una leyenda que tiene que ver con la huestia, ¿no? Con la procesión de ánimes en pena. Tengo sentido que un día un paisano que andaba por esta zona del Valle Bajo, de noche, topó con otro que le propuso mover los finxos que llevaba con él, porque los apaecíos lleven los finxos, los mollones, de marcar lugares de finques de los vecinos con ellos, y es una de las penes que van arrastrando, porque en vida moviéronlos, entonces no pueden descansar hasta que vuelvan otra vez a restituirlos. Entonces este vecino, al topar con el apaecío, bueno, extrañó un paisano a estas horas de la noche que le propusiera eso, pero entonces fízolo. Y cuando acabaron, y llegó al día siguiente, fue para el pueblo, para Alevia, y comentó que viera a fulano que le mandara esto. Y entonces dijeron en Alevia que era imposible, porque ese paisano llevaba no sé cuántos días ya muerto, que no puede ser. Y entonces estos son las leyendas que van vencelladas a la huestia, a la procesión de ánimes, porque cuando, sobre todo en Asturias, mucho, y en otras partes de Europa, y era muy, digamos, sagrado en vida no mover y no hacer esos trampes de quitar de un sitio un finxo, un mollón, para que el tu terreno fuera más que el del vecino. Entonces el que hacía eso, decían que cuando muriera iba a vagar en pena y iba a ser parte de la huestia, de la procesión, y iba a encontrarse, pues eso, ¿no? Cargando con los mollones, con los finxos, y esta es, bueno, pues el cuento del rayatu que se dice en Alevia, que es un pueblo aquí del Valle Bajo, y que dase muchas veces, como os digo, en la mitología europea, esto de que van agarrando el mollón al yombo y tienen que ir, hasta que no los pongan en el sitio original, pues no van a descansar en paz. Muy guapo.